Desde que me cambié de ciudad para trabajar en ventas de campo, me ha tocado recorrer todo tipo de carreteras, brechas y callejones mal pavimentados que ni siquiera aparecen en Google Maps. Trabajo para una empresa que distribuye productos de limpieza a tiendas de abarrotes y changarros pequeños en comunidades rurales. Así que me la paso manejando todo el día en mi Nissan Estaquitas con el logo medio despintado en las puertas. Nunca pensé que este trabajo tan mundano me iba a llevar a vivir lo que te voy a contar. Nadie me lo ha podido explicar. Y aunque intenté olvidarlo, cada vez que paso por esa maldita ruta, me doy cuenta de que hay cosas que no tienen lógica, cosas que no deberían existir. Todo empezó en septiembre, cuando mi supervisor me asignó una nueva ruta por el norte de Veracruz, pasando por pueblos que apenas si tienen señal telefónica. La ruta tenía un tramo extraño. Me pedían que tomara un atajo entre dos pueblos, San Mateo Cuetzala y Arroyo Largo, que evitaba un desvío de casi 30 kilómetros. Era una recta solitaria de unos 12 kilómetros, flanqueada por cañaverales, sin casetas, sin nada, excepto por un solo puente, viejo y oxidado, que pasaba encima de la carretera. Recuerdo perfectamente la primera vez que pasé por ahí. Era martes, como a eso de las 5 de la tarde, y el calor seguía pegando duro. En la radio sonaba Bronco, y yo iba tarareando mientras revisaba mi ruta en el celular. Al acercarme al puente, noté algo raro con el cielo. Fue solo un instante, pero te juro por lo que quieras que el cielo se tornó rojo, como si alguien lo hubiera pintado con sangre líquida. No fue un rojo bonito de atardecer, era denso, profundo, como de incendio. Todo se volvió rojizo, hasta el interior de la camioneta. Me detuve en seco justo al pasar bajo el puente. Fue tan rápido como un parpadeo. Apenas me bajé a revisar, ya el cielo había vuelto a su azul claro con nubes blancas. Pensé que había sido mi imaginación o el reflejo del sol contra el parabrisas. No lo comenté con nadie. No me gusta parecer supersticioso, y menos en este trabajo, donde todo mundo se burla hasta de tu sombra. Pero las cosas no pararon ahí. La segunda semana volví a tomar la misma ruta. Esta vez pasé más temprano, como a eso de las 3, porque quería evitar manejar de noche. Y otra vez, justo al pasar bajo el puente, el cielo se volvió rojo. Esta vez no fue por un segundo. Duró al menos 5 o 6 segundos. El rojo era tan intenso que parecía que todo se había teñido, como si la sangre escurriera desde arriba. Lo más inquietante fue que no había ni un solo sonido. Nada. Ni los grillos, ni el motor, ni la radio. Todo se apagó. Me bajé con el corazón latiéndome en los oídos. El silencio era brutal. Caminé unos metros hacia el centro del puente y sentí un frío absurdo, como si hubiera entrado a una cámara frigorífica. En Veracruz, a las 3 de la tarde. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Una figura, a unos metros, parada justo sobre el puente. No estaba ahí antes. No podía ver su cara, pero era alta, flaca, con una silueta que parecía de un hombre, pero algo andaba mal. Tenía los brazos demasiado largos y no se movía. Lo que me heló fue que cuando parpadeé, ya no estaba en el puente. Estaba abajo, a solo unos pasos de mí. Corrí. Me subí a la camioneta sin siquiera cerrar la puerta de la caja. Cuando miré por el retrovisor, no había nadie, pero el cielo seguía rojo. Luego, así de pronto como había empezado, volvió todo a la normalidad. La radio sonó de nuevo, el motor vibró, el cielo azul. Me prometí no volver a pasar por ahí, pero no tuve opción. A la tercera semana, ya con más pedidos, el jefe me pidió que hiciera esa ruta todos los martes. Argumentó que los clientes de San Mateo eran buenos pagadores y que era absurdo dar vuelta por el camino largo. Yo no sabía cómo explicarle lo que había visto sin que pensara que me estaba drogando o algo así. Así que acepté, pero esta vez decidí ir preparado. Me llevé una GoPro que tenía empolvada desde hace años, la monté en el tablero y me llevé mi celular con la cámara lista. Esa vez no fue como las anteriores, fue peor. Pasé bajo el puente a las 4:20 de la tarde. El cielo rojo apareció como una llamarada, pero esta vez no desapareció, se mantuvo. El motor de la camioneta comenzó a fallar como si se ahogara. Me detuve.
Tomé el celular y comencé a grabar. El aire era denso, como si costara trabajo respirar. Los campos de caña que estaban a los lados se habían secado. Todo estaba marchito. Parecía otro lugar, otro tiempo. Y entonces los vi. No era uno, eran muchos, parados sobre el puente, sobre el camino, en los márgenes, figuras delgadas, altas, todas mirando hacia mí. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí. A lo lejos escuché un sonido como un tambor, grave, lento, como un corazón latiendo desde el subsuelo. Comencé a grabar como loco, moviendo el celular de un lado a otro. Pero cuando revisé la pantalla, no aparecía nada, solo el camino vacío. Lo mismo la GoPro. Grababa, pero no registraba nada de lo que estaba viendo. Me bajé con el celular en mano, tratando de acercarme a una de las figuras, que parecía una mujer con el cabello largo y mojado, pero al dar un paso, todas se giraron al mismo tiempo. Sentí algo indescriptible, como si mi alma quisiera salirse por la boca. Corrí. Ni siquiera sé cómo logré encender la camioneta. Salí volando por esa carretera. El cielo seguía rojo incluso varios kilómetros después, hasta que finalmente se desvaneció cerca de un rancho viejo con una cruz blanca pintada en la entrada. Esa cruz no estaba la vez anterior. Me fui directo al hotel donde me quedaba cada martes. Estaba sudando, temblando. Subí el video al celular, pero como te dije, no aparecía nada raro. Todo se veía normal. El cielo azul, la carretera vacía. La gente pensaría que me estaba volviendo loco. Esa noche soñé con el puente. Pero no era un sueño cualquiera. Era como estar ahí de nuevo. Solo que ahora estaba atado, tirado en el suelo. Las figuras caminaban a mi alrededor, murmurando en un idioma que no entendía. Uno de ellos se agachó frente a mí y me susurró algo que sí comprendí. Cada que pasas, dejas la puerta abierta. Me desperté gritando, con las manos heladas y un zumbido en los oídos que me duró hasta el amanecer. Volví al siguiente martes porque soy un imbécil, porque no tengo otro trabajo, porque el dinero no alcanza, pero esta vez decidí no pasar bajo el puente. Me fui por el camino largo, por la brecha, pero en mitad del trayecto me lo encontré de nuevo, el puente, en mitad del bosque, igualito, como si lo hubieran trasplantado ahí. No sé cómo explicarlo. La carretera había cambiado. Ya no reconocía el paisaje. Todo era más oscuro, más viejo. Pasé bajo el puente y esta vez no hubo rojo. Fue negro, oscuridad total. Desperté 5 horas después, en la caja de la camioneta, con los labios partidos y la piel cubierta de rasguños. Había marcas de manos sobre la pintura, como si alguien o algo hubiera intentado abrirla por la fuerza. Desde ese día no volví a trabajar esa ruta. Renuncié. Me regresé al Estado de México, pero cada tanto alguien me llama de Veracruz. Un número desconocido. No contestan. Solo se escucha un tambor, lento, grave. Lo último que hice antes de largarme fue investigar un poco. Nadie me dio información concreta, pero un viejito del pueblo me dijo que a ese puente lo conocen como el Puente del Diablo, que antes ahí pasaban los muertos, que era el camino de las ánimas cuando no encontraban su tumba, que un brujo lo selló hace más de un siglo y que solo se abre cuando alguien de sangre limpia lo cruza repetidamente. Yo no sé si eso sea cierto. No quiero saber más. Solo te digo esto. Si algún día andas por el norte de Veracruz y en tu ruta aparece un tramo entre San Mateo, Cuetzala y Arroyo Largo, no tomes el atajo. Aunque el camino sea más largo, aunque el GPS te diga que es seguro, no lo tomes, porque si pasas bajo ese puente más de una vez, lo vas a despertar, y cuando el cielo se vuelva rojo, ya no va a haber vuelta atrás. Me llamo Francisco y soy chofer de tráiler desde hace más de 15 años. Trabajo moviendo mercancía de Chiapas a la Ciudad de México, subiendo por la ruta 195, una carretera que atraviesa pueblos chicos, montes bajos y parches de selva que parecen tragarse la luz del sol. Estoy acostumbrado a manejar de noche, a dormir donde se pueda, a comer donde haya puestos y a ver cosas raras por la carretera.
Pero lo que viví en marzo del año pasado, eso no fue raro. Fue otra cosa. Fue como si el mundo se rompiera poquito a poquito frente a mis ojos. Era la primera semana de marzo, justo antes de que empezara la temporada fuerte de calor. El tráiler venía cargado con sacos de maíz, directo desde Tuxtla Gutiérrez. Me tocaba hacer una parada en Tehuantepec y luego seguir subiendo por Oaxaca. Desde hacía semanas se escuchaban cosas entre los traileros, que si la ruta 195 estaba rara, que se oían ruidos sin fuente, que las sombras no coincidían con los objetos. Uno decía que había visto un caballo parado a mitad del camino con los ojos blancos como vidrio. Otro juraba que una mujer le pidió aventón y que luego desapareció del asiento. Yo me burlaba. Pensaba que eran exageraciones de la gente que se clava con las historias o que se mete cosas para aguantar los viajes. Pero esa noche, nadie me había preparado para eso. Salí de Tehuantepec cerca de las 8 de la noche. Era jueves. La carretera estaba tranquila, no había casi tráfico, ni un solo retén. La luna estaba alta, llena, amarilla como el foco de una fonda vieja. Llevaba la radio encendida, escuchando un programa de cumbias de Veracruz. Fue justo cuando pasé por el desvío a Santiago La Chiguiri que noté lo primero raro, el aire. No hacía viento, pero el tráiler empezó a bambolearse como si le pegaran ráfagas. Bajé la velocidad, abrí la ventana y saqué la cabeza. El clima estaba quieto. Más allá, en el monte, no se movían ni los árboles, ni un grillo se oía. Fue entonces que vi el primer ave. Venía volando en dirección contraria, pero no normal. Iba de cabeza, como si volara al revés. Pensé que era un zopilote herido, pero detrás de ese vinieron dos más. 3, 5, 10. Todas venían flotando al revés. No tocaban el suelo, no batían las alas. Solo avanzaban flotando por el aire, sin moverse, como si las empujara algo invisible. Sus ojos estaban abiertos, pero muertos. Era como si alguien las manejara, como marionetas sin hilos. Frené el tráiler a un lado de la carretera. Apagué el motor, me bajé. No lo podía creer. Las aves seguían pasando, una tras otra, en silencio absoluto. No hacían ruido, no chillaban, no se caían. Solo cruzaban la carretera hacia el monte. Empezaron a pasar más, cientos, y luego miles. Era como un río de pájaros muertos flotando en reversa. No había lógica, no había sonido, solo el zumbido de algo que no podía ver, algo que me hacía vibrar los dientes. Empecé a grabar con mi celular, quería tener prueba, pero el video no captó nada, solo oscuridad, ni una sola ala se veía, ni el tráiler, ni mis manos. Era como si la cámara no pudiera registrar lo que pasaba. Entonces sentí el primer golpe, como si alguien me empujara en el pecho, pero no había nadie, solo aire. Luego otro, y otro. Era el mismo ritmo con el que pasaban las aves. Cada golpe coincidía con una nueva fila de pájaros muertos flotando. Me metí al tráiler y cerré todo. Me sudaban las manos, las piernas me temblaban. Encendí el motor y avancé. A unos metros, los animales seguían cruzando. Los pasé despacio, con las luces altas. Les juro por mi madre que los vi bien. No tenían ojos. Las cuencas estaban vacías, negras, como si se hubieran quemado. Las alas estaban extendidas pero rígidas, como de cartón mojado. Uno traía el pico roto, otro tenía una cuerda amarrada al cuello. Ninguno tenía sangre, ninguno bajaba al suelo. Cuando por fin pasé la última fila de aves, el aire se volvió más caliente, más denso, como si me metiera a una habitación cerrada después de estar en el frío. El radio empezó a tronar, luego se cayó. Ni una sola estación, solo silencio. Lo peor vino unos minutos después. Iba subiendo por una curva en medio del monte cuando vi las luces. No eran faros, eran como linternas rojas en medio de los árboles. Ojos. O eso parecían. Primero 3, luego 5, luego 10. Me miraban, fijos, como si supieran quién era, como si me estuvieran esperando. Pensé que eran cazadores. Luego me di cuenta de que estaban demasiado altos. Algunos colgaban del cielo, otros flotaban a ras del suelo. Me bajó una náusea. Era como respirar aceite. Seguí avanzando.
Ya no podía detenerme. Algo me decía que si me paraba, no iba a volver. Pasé por el kilómetro 47, un tramo que siempre se me había hecho pesado. Ahí fue donde todo cambió. Vi una silueta en medio del camino, una figura flaca, alta, con los brazos larguísimos colgando hasta las rodillas. No tenía cara, solo una especie de hoyo en la cabeza, como un cráter, como un nido vacío. Me detuve en seco. La figura no se movió. Se le pegaron las aves. Sí, como lo oyen, las aves que habían pasado antes regresaron. Flotaban en reversa, igual que antes, y se le pegaron a la figura, como si se metieran dentro, una, por el cráter de la cabeza. Volaban directo hacia ella, como imanes, y al entrar, la figura crecía, se hinchaba, la piel se estiraba, como si se llenara de aire podrido. Yo no aguanté. Pisé el acelerador y pasé por un lado. Vi de reojo que lo que fuera esa cosa tenía ahora brazos con plumas negras y los dedos eran patas de ave, como si las garras de los opilotes se le hubieran fusionado. No miré atrás. Seguí manejando sin parar hasta llegar a Miahuatlán. Cuando me bajé del tráiler, las piernas no me respondían. Me caí en la banqueta de una gasolinera, temblando. Unos mecánicos me ayudaron. Me dieron agua. Dije que me había bajado la presión. Mentí. No quería que pensaran que estaba loco. Desde ese día no volví a tomar esa ruta. Cambié el circuito. Ahora hago entregas en la zona norte, pero cada tanto me llegan videos, fotos, historias de otros choferes. Algunos dicen que han visto las aves muertas en el monte, clavadas en los árboles, como si algo las hubiera lanzado con fuerza. Otros dicen que hay un tramo donde las sombras no siguen el movimiento del sol. Uno jura que vio la figura. Dice que lo miró con los ojos vacíos, que se le metió en el espejo retrovisor y que desde entonces no puede dormir si hay silencio. Yo no sé qué fue lo que vi esa noche. Solo sé que no era de este mundo y que sigue ahí, esperando. Nunca creí en esas cosas que la gente cuenta sobre la carretera, que si ves a una mujer vestida de blanco en la madrugada, que si te avientan piedras desde la nada, que si alguien se te aparece en la parte trasera del tráiler. Yo pensaba que todo eso eran puras jaladas, cuentos que se pasan entre choferes como para no quedarse dormidos al volante. Hasta que me pasó a mí, hasta que vi a esa niña. Yo me llamo Elías Márquez, tengo 42 años y llevo más de 20 recorriendo las rutas del país con mi tráiler. Me especializo en carga pesada, casi siempre metales y maquinaria. He rodado desde la frontera con Estados Unidos hasta Chiapas, cruzando montañas, desiertos, pueblos fantasmas y ciudades que a veces parecen igual de vacías. Pero nunca, en todo ese tiempo, me había sentido tan vulnerable como aquella noche. Había salido desde Celaya, en Guanajuato, con destino a Mérida. Llevaba más de 11 horas manejando cuando decidí parar a descansar. Ya conocía ese punto, una de esas áreas de descanso improvisadas que se forman solitas con los años. Un pedazo de tierra plana, con algunos árboles secos, cerca del kilómetro 123 de la carretera que atraviesa Veracruz, entre Acayucan y Jaltipán. No era ningún parador oficial, pero los traileros lo usamos porque hay buena señal y puedes dormir sin tanto ruido. Me acomodé en la cabina, eché el respaldo hacia atrás, apagué todo y me cubrí con la cobija que siempre traigo. Afuera se oía el chirrido de los grillos y de vez en cuando el motor de algún otro tráiler que pasaba en la lejanía. Todo parecía normal, hasta que abrí los ojos. No sé cuánto tiempo había pasado, tal vez media hora, tal vez 2, pero me despertó una sensación rara, como si alguien me estuviera mirando. Ya sabes, esa incomodidad que te punza atrás del cuello, aunque no escuches ni veas nada. En la penumbra de la cabina, apenas iluminada por el foco rojo tenue del tablero, vi algo que me hizo congelarme. Sentada en el asiento del copiloto, había una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido blanco sucio, desgarrado en la parte de abajo, y el cabello largo, muy negro, como si le colgaran raíces de tierra mojada. No me miraba directamente, pero podía ver su perfil, muy quieta,
como si estuviera dormida sentada. Lo primero que pensé fue que alguien la había subido, que me estaban robando, que me habían drogado, algo así. Me incorporé de golpe, tomé la navaja que siempre tengo en la consola y prendí la luz interior. Pero la niña ya no estaba. Lo que sí estaba era mi asiento del copiloto, lleno de tierra húmeda, como si la hubieran desenterrado y se hubiera sentado ahí. Me bajé en chinga, sacudiéndome las piernas, con el corazón reventándome el pecho. Rodeé el tráiler con la linterna, buscando, gritando. Nada. No había nadie. El terreno estaba vacío, el monte quieto, ni siquiera los grillos sonaban ya. Me metí de nuevo, sudando frío. Cerré con seguro y traté de convencerme de que había soñado, de que estaba cansado, que mi mente me jugó una mala pasada. Pero al acomodarme otra vez para dormir, sentí algo en el cuello. Me pasé la mano y entre los dedos me encontré con tierra, tierra húmeda, pegajosa, y entre esa tierra, algo que parecía un fragmento de uña rota. Los días siguientes no pude dejar de pensar en eso. Terminé el viaje, entregué la carga, pero algo ya no estaba bien. La cabina empezó a oler raro, como a humedad vieja. Revisé por todos lados, por si algún bicho se había metido, pero no encontré nada. La tierra desapareció sola a los 2 días, como si nunca hubiera estado ahí, pero la sensación de ser observado, esa se quedó. Una noche, estacionado en una gasolinera de Campeche, sentí como algo se movía detrás de mí mientras comía una torta. Al girarme de golpe, vi por el espejo retrovisor del copiloto, por un segundo apenas, una pequeña mano marcada en el vidrio empañado. No había llovido, no había humedad, pero esa huella estaba fresca. Me obsesioné. Empecé a preguntar discretamente en los grupos de WhatsApp de traileros si alguien más había visto algo parecido en esa ruta. La mayoría se burló, como yo lo hubiera hecho antes. Pero uno, un viejo llamado Joel, me mandó un audio. Esa niña ya se ha subido antes, siempre en la misma zona, siempre cuando estás solo. A mí me dejó los brazos llenos de tierra, como si me hubiera abrazado mientras dormía. Yo no la vi, pero la sentí. Dicen que es una niña que murió ahí en un accidente, hace muchos años, cuando su papá volcó el carro con ella adentro, que nadie la enterró bien, que por eso regresa. Eso me partió algo por dentro, no por miedo, sino porque no sabía qué hacer. ¿Cómo te deshaces de algo así? No podía parar de trabajar, así que seguí manejando, pero cambié de rutas. Evité Veracruz por completo, hasta que una vez, por un error en la logística, me asignaron una entrega en Minatitlán. No tenía opción. Volví a pasar por el kilómetro 123. Era de noche. Intenté seguir de largo, pero al llegar a esa zona, el motor empezó a fallar, como si se ahogara. Revisé el tablero, todo en orden. Le metí más velocidad, pero el tráiler se empezó a jalonear. No tuve de otra más que detenerme. Las luces frontales se apagaron, todo quedó en silencio, y luego, en medio de la oscuridad, sentí el asiento del copiloto ceder, como si alguien se sentara otra vez. No quise mirar, ni siquiera respiré, pero entonces, algo frío me rozó la mejilla, un susurro, no una voz. Un susurro de tierra cayendo, como si alguien desmenuzara un puño de lodo junto a mi oído. No aguanté más. Encendí el motor de golpe. Funcionó. Arranqué con el tráiler temblando como hoja en tormenta y no paré hasta llegar al amanecer a un pueblo donde pude descansar entre otros camiones. Al bajarme, una señora que vendía tamales en un puesto se me quedó viendo raro. ¿Se encuentra bien, joven?, me preguntó. Sí, le dije. ¿Por qué? Trae todo el cabello lleno de tierra. Desde entonces, ella ya no se ha ido del todo. A veces desaparece por semanas, pero siempre regresa. A veces deja marcas de pies pequeños en el tablero. Otras, escucho su respiración en la madrugada, cuando me estoy quedando dormido. He intentado dormir en hoteles, en casas de familiares, hasta en el camarote de un barco carguero que me tocó llevar una vez. Pero ella se las arregla para aparecer. Una vez, la vi parada al lado de una carretera en Chiapas. La misma niña, el mismo vestido, la misma mirada perdida.
Y cuando pasé a su lado, ya estaba dentro. Ya no busco ayuda, ya no pregunto, solo rezo y manejo, porque si me detengo mucho tiempo, ella se acerca. No sé por qué me eligió. Tal vez porque fui el primero que no gritó, el primero que no intentó huir de inmediato, el primero que, en lugar de verla con horror, sintió lástima. Pero ella no necesita compasión, no quiere que la entierren, quiere que la lleves contigo. Y mientras más conduzco, más siento que se está quedando con partes de mí. Cada noche, dejo de recordar un nombre, una dirección, un cumpleaños. Y en su lugar, recuerdo cosas que nunca viví. Una casa entre cañaverales, un osito de peluche con un ojo roto, el grito de un hombre llamando a alguien entre los árboles. No soy yo, pero ya no importa, porque si vas por la carretera federal, entre Acayucan y Jaltipan, y ves un tráiler blanco con el logo de Transportes Vega detenido en la terracería, no te acerques, no toques la puerta, no te sientes junto a ella, y sobre todo, nunca cierres los ojos. Soy trailero desde hace más de 20 años. Me llamo Gerardo, pero en el gremio me conocen como el Güero del Valle, aunque ya ni soy tan güero ni tan del Valle, porque llevo más tiempo en la carretera que en mi casa de Ciudad Nezahualcóyotl. He cruzado casi todo México manejando de noche, dormido en gasolineras desiertas, comido en fonditas olvidadas por Dios y escuchado historias que me hicieron persignarme más de una vez. Pero lo que voy a contarte no es historia ajena. Me pasó a mí, y aunque nadie me lo crea, lo juro por mi madre, que en paz descanse. Desde aquella noche ya no soy el mismo. Era un martes, de esos calurosos, secos, de octubre. Llevaba una carga de maquinaria desde Veracruz hasta Chihuahua. Iba bien armado de cafés, mis tacos envueltos en aluminio y una USB llena de cumbias y corridos tumbados para aguantar el trayecto. Me tocaba subir por la carretera federal número 40, atravesando San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. No era la ruta más corta, pero sí la más segura. O eso pensaba. Todo iba bien hasta que crucé Matehuala. Eran como las 9 de la noche cuando dejé atrás la última caseta. Me detuve a orinar en una terracería donde solo había un árbol solitario y unos restos de fogata. Mientras hacía lo mío, noté que el viento estaba extraño. No olía a tierra ni a diésel, sino a algo rancio, como a carne pasada. Pensé que era un animal muerto por ahí y volví a subir a la cabina. Arranqué de nuevo. La carretera estaba vacía, recta, infinita. Las luces largas del tráiler iluminaban solo un pedazo de lo que parecía un túnel de negrura espesa. Y fue entonces cuando lo noté. Al principio no le di importancia. Pensé que mis ojos ya estaban cansados, pero luego fue imposible no verlo. Mi tráiler proyectaba dos sombras. Una era la de siempre, rectangular, larga, oscura, moviéndose al ritmo de las luces traseras. Pero la otra era más grande, mucho más, y se movía diferente. Era una silueta humanoide, enorme, jorobada, como si tuviera cuernos o espinas saliéndole de la espalda. Lo raro era que no se proyectaba desde ningún foco ni lámpara. Aparecía pegada a un costado del tráiler, como si algo caminara junto a mí, mimetizándose con la oscuridad. Frené en seco, pensando que había alucinado. Bajé, revisé todo. Llantas, ejes, luces. Nada. No había nadie. El silencio era absoluto, salvo por el rechinar metálico del tráiler al asentarse. Subí otra vez, prendí las luces y ahí seguía. La sombra grande, inhumana, deslizándose justo a mi lado. Decidí seguir, no porque no tuviera miedo, sino porque no había a dónde correr. Ahí, en medio del monte potosino, rodeado de matorrales y cerros bajos, lo peor era quedarse parado. Intenté distraerme, puse música. Una norteña de los Cadetes de Linares sonó como eco en el vacío, pero a los pocos minutos la radio empezó a fallar, estática, chasquidos, y luego una voz susurrante, lenta, gutural, que dijo: ¡Frena! Apagué la radio de inmediato. Mi piel se puso helada. Y ahí fue cuando vi algo más.
Algo que aún hoy no logro explicar. El espejo lateral del lado del copiloto empezó a empañarse por dentro. Un vaho espeso se formó sobre el cristal y de pronto, como si un dedo invisible lo hiciera, una palabra se escribió sola: regresa. Ahí sí me temblaron las manos. Pisé el acelerador con fuerza, como si pudiera dejar atrás algo que claramente no era humano. Pero la sombra seguía ahí, creciendo. Ya no era solo una figura, ahora podía distinguir detalles. Brazos largos que tocaban el asfalto, una cabeza torcida, patas como de chivo. Pasé por un pequeño poblado llamado San Cayetano. Todo estaba oscuro. Ni una sola lámpara prendida, ni una persona en la calle. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Entonces vi a una mujer parada junto a la carretera, con un vestido blanco y largo, tapada con un rebozo negro. Me miró directo, y sin mover los labios, escuché en mi cabeza: «No vas a llegar», grité. Lo juro, grité como niño. No paré hasta llegar a una gasolinera solitaria cerca de Cedral. Me bajé temblando. El despachador, un muchacho de no más de 17 años, me vio pálido y preguntó si estaba bien. Le dije que algo raro venía siguiéndome. No se rió. Al contrario, su cara se puso seria. «¿Viene por el eje 14?» me preguntó, sin rodeos. «¿Qué chingados es eso?» «Así le dicen los viejos a una línea maldita que corre por aquí, entre Cedral y Concepción del Oro. Dicen que se aparece cuando alguien carga algo que no debería o cuando le toca pagar a uno». Le pedí que me explicara, pero solo negó con la cabeza. Me dio un café sin cobrar y me dijo que no me detuviera, que pasara esa zona antes de que dieran las 3 de la mañana. Miré el reloj. Eran las 2:45. Volví al tráiler. Respiré hondo. Encendí el motor. Avancé. Por unos minutos, todo pareció calmarse. No había sombra, ni voces, ni niebla. Pero cuando crucé un puente estrecho, justo en el kilómetro 231, el motor empezó a fallar. Se jaloneó, tosió. Las luces parpadearon. Y entonces la sombra regresó, pero esta vez ya no a un lado, sino encima del tráiler. Como una bestia encaramada, se sentía el peso. El metal rechinaba. Vi cómo la lámina del toldo se abollaba como si algo pesado caminara sobre ella. Detuve el tráiler por última vez. Salí y lo vi. Ahí estaba, una criatura como salida del infierno, con piel negra, ojos rojos como carbones encendidos y una sonrisa ancha, antinatural. Sus manos tocaban los bordes del tráiler como si lo acariciara, y habló, sin mover la boca. «Ya lo traes contigo, desde hace años. Nomás venías huyendo. Hoy se termina». No supe qué hacer. Me arrodillé, recé, lloré, grité. Pero entonces algo cambió. Dentro de la cabina, una luz se encendió. La de la Virgen de Guadalupe, que mi madre me había puesto años atrás, colgando del retrovisor. Esa pequeña veladora LED que llevaba apagada meses, brilló con fuerza. El demonio chilló. Un alarido seco, largo, como si lo quemaran desde adentro. La sombra se deshizo. El tráiler crujió, se sacudió, y el aire se llenó de un olor a azufre tan intenso que vomité ahí mismo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando reaccioné, ya era de día. El sol comenzaba a salir detrás de los cerros. Me encontraba solo. El tráiler estaba entero, aunque lleno de marcas negras como garras en los costados. Seguí mi camino. Llegué a Chihuahua sin más incidentes. Entregué la carga. Nadie notó nada raro, pero yo sí noté algo. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, veo la segunda sombra, allá, a lo lejos, siguiéndome. Ya no tan cerca, ya no encima, pero sigue ahí, esperando, como si supiera que algún día, por más que huya, me va a alcanzar. Y cuando lo haga, esta vez no voy a tener una veladora encendida que me salve. Juro por lo más sagrado que lo que voy a contar pasó tal y como lo viví. No es una historia que me guste repetir, pero hay noches en que, aunque cierre los ojos y me ponga los audífonos para no pensar, el recuerdo regresa como si hubiera sido ayer.
Todo empezó una madrugada cuando manejaba de regreso a Guadalajara después de un evento en Oaxaca. Había decidido tomar la carretera libre no solo para ahorrar unos pesos en casetas, sino porque siempre he sido de los que creen que los paisajes de México valen cada kilómetro. Era una de esas noches eternas en las que la música ya no basta para mantenerte despierto. Iba solo, el coche traqueteando entre baches y tramos de neblina que venían y se iban como si respiraran. Eran cerca de las 3 de la mañana, aunque no traía reloj ni señal de celular, pero por la posición de la luna y lo que recordaba del camino, debía haber estado ya por pasar por el tramo entre Ciudad Guzmán y Sayula. Una zona medio solitaria, sí, pero no tanto como para que se sintiera tan ajena. De pronto, entre los árboles que flanqueaban la carretera, vi una luz distinta. Al principio pensé que era una gasolinera o quizá una fiesta en algún rancho, pero a medida que avanzaba, las luces se multiplicaron. Primero fueron unos faroles tenues, luego una hilera de foquitos de colores como los que ponen en las ferias patronales, y finalmente una entrada de piedra tallada con letras grandes que decían «Bienvenidos a San Eusebio». No recordaba haber visto ese pueblo en el mapa ni en mis viajes anteriores, pero la curiosidad me ganó. El camino se desviaba ligeramente hacia la derecha, bajando una pendiente suave flanqueada por jacarandas que, aunque era noviembre, aún tenían algunas flores. Entré sin pensarlo mucho. El volante se movió casi solo. Lo primero que vi fue la plaza, llena de gente. Montones de personas caminaban entre puestos de comida, vendiendo buñuelos, pan de nata, esquites y otros dulces que no reconocí. El aire olía a copal y a cempasúchil. Pensé que quizá estaban celebrando algún tipo de prolongación del Día de Muertos. Aunque eso había sido hacía casi 2 semanas, no me pareció extraño. Hay pueblos donde la tradición se alarga. Lo que me llamó la atención no fue solo la cantidad de gente, sino lo que llevaban puesto. La mayoría usaba ropa que parecía sacada de otra época. Camisas de manta, rebozos, sombreros de palma y vestidos largos. Pero no era un atuendo de fiesta o de disfraz, era ropa de diario, solo que vieja. Como si todos hubieran salido de una fotografía en sepia. Me detuve a un lado de la plaza y bajé del coche. Sentí el pavimento caliente, como si hubiera sol, pero el cielo estaba completamente cubierto y la noche seguía en su sitio. La gente me miraba, no con hostilidad, sino con una especie de curiosidad silenciosa. Un niño se me acercó. Tendría unos 6 años. Llevaba una máscara de calavera, pero no de plástico. Parecía hecha a mano, con papel y engrudo. ¿Tú también viniste a quedarte?, me preguntó, con una voz que no sonó infantil. Antes de que pudiera responder, una mujer lo llamó desde una esquina y el niño se alejó corriendo. Me quedé parado ahí, sintiendo una especie de hormigueo en la nuca. Me acerqué a uno de los puestos, donde una anciana preparaba café de olla. Me ofreció una taza sin decir palabra. No me cobró. El café sabía a piloncillo y canela, pero había algo más. Algo metálico, como si hubiera hervido con clavos viejos. ¿San Eusebio siempre ha estado aquí?, le pregunté. La anciana me miró como si le acabara de decir una tontería. San Eusebio nunca se ha ido, me dijo, y volvió a su olla. Quise regresar al coche. Sentía que algo estaba mal, muy mal. Mientras caminaba de vuelta, noté que todos habían dejado de moverse. La música se había apagado, el silencio era absoluto. Vi una señora que sostenía un niño, pero ambos estaban quietos, como estatuas. Nadie parpadeaba, nadie respiraba. Y entonces, justo antes de subir al coche, me di cuenta de que ya no estaba ahí. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Solo había un espacio vacío en medio de la calle. El pavimento estaba manchado con las marcas de las llantas, pero el coche no estaba. Quise correr, pero las piernas no me respondían del todo. Me tambaleé, tropecé con un bordillo y caí sobre el suelo. Cuando levanté la vista, el pueblo estaba cambiando. Las luces seguían, pero ahora eran opacas, como si algo las cubriera con hollín. Las paredes de las casas se resquebrajaban frente a mis ojos.
La iglesia al fondo de la plaza, que antes parecía blanca y reluciente, ahora tenía el techo colapsado y los vitrales rotos. La gente, Dios mío, la gente, ya no eran personas, o no del todo. Sus ojos estaban vacíos, literalmente vacíos, dos huecos negros donde antes había mirada. Caminaban con la cabeza baja, arrastrando los pies. Unos lloraban sin hacer ruido. Otros reían con la boca completamente abierta, mostrando dientes podridos. Todos estaban muertos. Eso fue lo que entendí. Estaban muertos, pero aún ahí. Corrí. No pensé, no me detuve. Crucé calles, patios, pasillos, hasta que di con un camino de terracería cubierto de hojarasca. Lo tomé. Corrí hasta que los pulmones me dolieron y el corazón me retumbaba en los oídos. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es que estaba otra vez en la carretera, de pie, a un lado del asfalto. El coche estaba a unos metros, encendido, con la puerta abierta y la música todavía sonando. Era como si nada hubiera pasado. Subí, me metí al coche y aceleré sin mirar atrás. No paré hasta llegar a Sayula, donde me metí al primer Oxxo que vi. Le pregunté al encargado si conocía a San Eusebio. Me miró como si estuviera loco. Le pedí un mapa. Revisamos juntos. Nada, ni un rastro. Al día siguiente, ya en Guadalajara, fui a la hemeroteca, como loco, a buscar si alguna vez hubo un pueblo llamado así. Finalmente, en un artículo de hace más de 70 años, encontré una nota. Se cumplen 10 años de la desaparición del pueblo de San Eusebio, cuyas ruinas fueron arrasadas tras una serie de incendios y epidemias entre 1920 y 1930. Muchos creen que el lugar quedó maldito. Hoy, solo el monte cubre lo que alguna vez fue su plaza. No regresé. No pienso hacerlo. Pero a veces, en la madrugada, cuando manejo por caminos solitarios, veo luces a lo lejos, y aunque me pica la curiosidad, no freno, nunca más, porque ya sé lo que pasa si tomas la desviación equivocada, y porque sé que San Eusebio todavía está ahí, esperando que alguien más se atreva a entrar. Todo empezó una madrugada cualquiera, de esas en las que uno no espera más compañía que el rugido del motor y la estática de la radio. Yo venía manejando desde Culiacán con destino a la Ciudad de México, cargando costales de maíz. Había pasado por Mazatlán y ya me acercaba a Tepic, cuando la cosa se puso rara. Serían como las 3:30. Lo sé porque el reloj digital del tablero parpadeaba de manera extraña, como si le costara trabajo seguir funcionando. Cuando entré a un tramo solitario de la carretera libre, por el kilómetro 27, la cinta asfáltica estaba maltratada, con hoyos y grietas como cicatrices viejas. A los lados, la maleza crecía descontrolada y los árboles formaban una especie de túnel natural que parecía tragar la luz de los faros. Encendí el estéreo para mantenerme despierto. Estaba sonando una rola de los Bukis cuando lo vi. Del lado contrario de la carretera venía otro tráiler, uno viejo, como de los 80s, con la pintura pelada y las luces delanteras parpadeando. Lo raro fue que al emparejarnos, el conductor bajó la ventana y me hizo señas. Alzó la mano, desesperado, moviéndola con fuerza. Frené. No era común que alguien hiciera eso en plena madrugada, y menos en un tramo tan solitario. Me detuve en el acotamiento, bajé la música y apagué las luces del tráiler. El otro vehículo ya estaba estacionado, unos metros más atrás. Me bajé, dejando la puerta abierta por si algo se ponía raro. Llevaba una linterna en el compartimento lateral y la agarré sin pensarlo. El hombre venía caminando hacia mí. Iba vestido con una camisa a cuadros, empapada de sudor, y un pantalón mezclilla manchado de algo oscuro. Cojeaba ligeramente, pero no dejaba de avanzar. Tenía la mirada fija en mí y los ojos bien abiertos, como si no parpadeara. Cuando estuvo a unos 4 metros de distancia, algo se sintió mal, muy mal. Era una sensación que no sabría cómo explicar.
El aire se puso denso, como si el calor hubiera subido de golpe, y un zumbido me empezó a taladrar los oídos. Le grité: ¿todo bien, compa? ¿Qué necesita? Él solo abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no salió sonido alguno. Y entonces ocurrió. Su cabeza, así, sin más, se desprendió de su cuello. Cayó al suelo sin hacer ruido, ni un solo golpe seco, como si hubiera sido absorbida por la tierra. El cuerpo, sin dejar de caminar, dio un paso más, tembló como si le fallaran las piernas, y luego cayó de rodillas. La linterna temblaba en mi mano. No podía moverme. La cabeza estaba ahí, a medio metro de mí. Me miraba. No cerraba los ojos. Corrí. No me acuerdo cómo llegué al tráiler, ni cómo arranqué. Solo recuerdo que al mirar por el retrovisor, el otro tráiler ya no estaba. Ni el cuerpo, ni la cabeza. Amanecí en una gasolinera cerca de Ixtlán del Río. El sol ya comenzaba a calentar el asfalto, y me dolía la cabeza como si hubiera estado bebiendo. Le conté al despachador lo que había visto, aunque no me creyó. Me miró raro, como con lástima, y me dijo algo que se me quedó grabado. No es el primero que lo ve. Cada tanto, uno de ustedes lo encuentra. Siempre en el kilómetro 27. Siempre igual. Quise saber más, pero no dijo nada más. Me despachó el diésel, me cobró y se fue a atender a otro cliente. Durante semanas traté de convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio. Me repetía que eran imaginaciones, que el calor, el insomnio y la carretera me habían jugado una mala pasada. Pero luego empecé a tener sueños. En todos ellos, el hombre aparecía parado a un lado de la carretera, haciéndome señas. Lo veía desde el retrovisor, en la cabina o reflejado en el cristal de la ventanilla. Una noche, incluso lo vi en la estación de carga en la central de abastos. Estaba parado entre los camiones, con la cabeza sostenida en las manos. No dije nada. Pasaron 3 meses. Le conté todo a un compañero, el Cholo, trailero viejo con más de 30 años en la ruta. Él fue el único que no se burló. Al contrario, me escuchó con una cara seria, fumando un cigarro tras otro. «Ese pinche espíritu no es nuevo», me dijo. «Se aparece desde hace como 20 años. A mí no me ha salido, pero conozco a 2 que sí. Uno terminó loco. El otro se mató contra un muro de contención por huir de algo que nadie más vio». Le pregunté qué podía hacer, cómo quitármelo de encima. «Dicen que el alma no descansa porque no lo ayudaron, que lo dejaron ahí morir cuando se volcó su tráiler. Nadie se paró, solo vieron el fuego y siguieron. Por eso busca ayuda, porque no le dieron la mano, porque no lo quisieron mirar cuando estaba vivo». «Pero yo sí me paré», le dije, casi suplicando. El Cholo me miró fijo. Tarde. Me aferré a la idea de que tal vez, si encontraba el lugar exacto, si hacía una especie de homenaje o rezo, podría dejar de verlo. Así que una noche regresé. Fui solo. Llevaba veladoras, agua bendita y una cruz que me bendijo una señora de Catemaco. Busqué el kilómetro 27. No hay letreros exactos, pero me guié por los árboles, por la forma del camino, por la sensación. Lo sentí. El calor espeso, el silencio raro, como si la noche dejara de respirar. Me bajé. Puse la cruz a un lado del camino, donde creí que había pasado todo. Encendí 3 veladoras. Rezaba como podía, tartamudeando, invocando a Dios y a la Virgen de Guadalupe, a quien me enseñó mi madre desde niño. Y entonces lo oí. Pasos, detrás de mí. Me giré con la linterna en mano. Nada. Pero al volver a mirar al frente, él ya estaba ahí, parado frente a la cruz, sin cabeza, y aún así me miraba. No podía moverme. Me temblaban las rodillas. Sentí que iba a vomitar. Él levantó una mano. No con agresión. Era como un gesto de agradecimiento. Se quedó así unos segundos, luego bajó el brazo y desapareció, como si se hubiera desintegrado en el aire. Las veladoras se apagaron de golpe. El silencio volvió. Ya no había calor. Ya no había zumbido. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Pero cuando paso por el kilómetro 27, reduzco la velocidad. Bajo la música.
Me quito la gorra y rezo un Padre Nuestro, porque a veces, en el retrovisor, creo ver una silueta parada a la orilla del camino. Y sé que no soy el único. Si alguna vez vas por ahí y ves un tráiler detenido, no te detengas por miedo, detente por respeto, porque hay muertos que solo quieren que los veas. Siempre he dicho que uno no escoge ser trailero, es una vida que te escoge, como si el destino te subiera al asiento del tráiler y te dijera, aquí vas a pasar la mitad de tu vida, y quizá, si no tienes cuidado, la última parte de ella también. Yo me llamo Mateo Castañeda, tengo 46 años y llevo más de 20 recorriendo las carreteras de este país, desde Reynosa hasta Tapachula, desde La Rumorosa hasta Cancún. Pero fue en la México Nogales, cerca del entronque de Magdalena de Quino, donde me pasó lo que nunca pensé contarle a nadie. Lo que voy a decir ahora me lo guardé por casi 5 años, pero ya no puedo más. A veces lo escucho en mis sueños. A veces, cuando manejo de noche, le bajo todo al estéreo y rezo para no sintonizar otra vez esa voz. Era una madrugada de octubre. Había salido de Hermosillo como a las 8 de la noche con un cargamento de abarrotes. Todo normal. ¿Sabes cómo es esto? Coca-Colas, papel de baño, arroz, cosas para surtir una tienda en Obregón. Yo iba tranquilo, sin novedad. Carretera recta, clima seco, poca luz. En esa zona, después de Santa Ana, el camino se pone solitario y solo de vez en cuando cruzas con algún loco que va a exceso de velocidad. De hecho, en ese tramo es común que la banda trailera sintonice el canal 23, el de los traileros, para ir echando plática o reportando accidentes, retenes y esas cosas. Pero esa noche el canal 23 estaba en silencio. Me pareció raro, muy raro. Así que le subí un poco al radio, por si acaso, y fue entonces que escuché algo que me heló. No era música, no era una alerta, no era estática. Era la voz de un hombre gimiendo. Ayúdenme, por favor, no puedo respirar. Así, clarito, como si lo tuviera metido en la cabina. Pero la voz no venía clara. No sonaba como si alguien más la estuviera transmitiendo desde otro tráiler. Era como si estuviera encerrada, como si el micrófono estuviera dentro de una caja de metal. Bajé el volumen de inmediato y por inercia pisé el freno, como si con eso pudiera frenar también el miedo que se me metió al pecho. Apagué el radio. Pensé que quizá alguien se estaba pasando de chistoso. No sería la primera vez que algún güey abusa del canal para hacer bromas. Seguí manejando. 15 minutos después, sin tocar nada, el radio se prendió solo. La pantalla se encendió en rojo, algo que nunca había visto. Normalmente se ilumina en azul, pero no esa vez. Rojo, como sangre. Y la voz volvió, más clara, más desesperada. Me están arrastrando, está oscuro, está tan oscuro, no sé dónde estoy. Volví a apagar el radio, ahora con más fuerza, golpeando el botón, pero esta vez no respondió. El volumen subió solo, como si alguien estuviera girando la perilla desde dentro. Me pegué a la orilla de la carretera, detuve la marcha, me bajé, revisé el radio. Nada. Era imposible que se activara sin batería. Todo parecía normal, hasta que de pronto sentí una vibración en el piso, como si algo estuviera moviéndose bajo mi tráiler. Apagué el motor. Silencio. Y entonces lo escuché, no con el radio, no con las bocinas. Número. Lo escuché desde abajo. Golpes. Golpes secos, como si alguien estuviera atrapado en el eje. Mateo, dijo la voz con claridad. El alma se me fue al piso. ¿Cómo sabía mi nombre? Agachado, con una linterna, me acerqué al tráiler. Revisé con miedo, palmo por palmo. No había nada, ni una tela, ni un trapo, ni un cuerpo. Pero los golpes seguían. ¡Pum! ¡Pum! Como si alguien estuviera siendo arrastrado. No quiero morir otra vez. No me dejes aquí. Corrí al camarote. Me encerré. Cerré con seguro. Temblaba. Prendí el radio, como por impulso, y la señal ya no era del canal 23. No había frecuencia.
Solo números en reversa, como si contara los minutos. 11, 10, 9. El aire se volvió pesado. Me costaba trabajo respirar. Y entonces la radio habló otra vez. Pero ahora no era la voz del hombre. Era una mujer, anciana, susurrando algo entre náhuatl y español. Está en el arrastre, donde caen los huesos, donde no llega el sol. La imagen de un cementerio se me vino a la mente. No sé por qué. No dormí esa noche. Avancé con los ojos abiertos como platos, el radio apagado y rezando en silencio. Me detuve solo cuando llegué a la central de Ciudad Obregón. Pensé en olvidarlo, dejarlo atrás. Pensé en que tal vez solo estaba cansado, que había sido un mal sueño. Pero a la semana siguiente, cuando tomé otra ruta al norte, me alcanzó un compañero, el Chuy, por el radio. Oye, Mateo, ¿supiste lo del canal muerto? ¿Qué canal? Unos vatos dicen que, si te agarra la madrugada en el tramo de Magdalena, el canal 23 se cambia solo, y que se escucha a un tipo pidiendo ayuda, que se aparece por abajo del tráiler. A uno de los compas, el Joel, se le murió el papá así, hace como 15 años. Se bajó a revisar una llanta y lo atropelló otro tráiler. Dicen que el alma quedó atrapada entre los fierros y que de vez en cuando se mete en el radio. Me quedé mudo. ¿Por qué me preguntas eso, Chuy? Porque hace rato, justo antes de hablarte, me dijeron tu nombre por el radio. Una voz. No era la tuya, no era la mía. Colgué. Dejé de responder. Tiré el radio a la basura esa misma tarde. Pasaron los meses, pero no los sueños. Siempre el mismo. Estoy manejando de noche, el radio se prende solo y alguien me grita desde abajo. A veces despierto y tengo las manos sucias, como si hubiera cavado algo. Una madrugada, hace como 3 meses, estaba en un autolavado de tráilers en Culiacán. Me estacioné, bajé a echarme un café con los del taller. Cuando regresé a la cabina, el radio estaba encendido, el canal 23, otra vez rojo. La voz me dijo, ya casi sales, pero alguien más tiene que tomar tu lugar. Desde entonces, me niego a manejar de noche. No importa cuánto me paguen, nunca más. Porque esa cosa, sea lo que sea, no quiere que lo ayudes, quiere llevarte con él. Y si tú, el que está leyendo esto, eres trailero y vas rumbo a Nogales y escuchas algo raro en el canal 23, no le contestes, no le preguntes quién es, no te detengas y sobre todo, nunca bajes a revisar si hay alguien atrapado debajo de tu tráiler. La primera vez que la vi fue un jueves por la noche, bajo una luna llena que no alumbraba nada. Yo iba rumbo a San Luis Potosí desde la central de abasto en Iztapalapa, con el tráiler lleno de costales de frijol que tenía que entregar al día siguiente en una bodega cerca de la zona industrial. Mi nombre es Ernesto, pero en la ruta todos me conocen como el Tacho. Llevo más de 20 años manejando tráiler, y si algo he aprendido es a no confiar en lo que se ve por el retrovisor cuando ya pasaste Querétaro de madrugada. Pero esa noche no fue un reflejo ni una ilusión. Esa noche, y muchas después, fue real. La Ruta 57 tiene sus tramos tranquilos, pero entre San Juan del Río y San Luis hay una franja maldita, justo donde el monte se cierra más y apenas hay luz. Ahí, justo antes de una curva que llaman la del diablo, por la cantidad de accidentes, vi a la niña. Tenía como 8 años. Estaba parada del lado derecho de la carretera, vestida con una bata blanca toda manchada de sangre. El cabello largo le tapaba la cara, pero algo en su postura me heló la sangre. No era miedo, era otra cosa, como si mi cuerpo supiera que algo estaba mal antes de que mi cabeza pudiera razonarlo. Reduje la velocidad. Iba solo, como casi siempre, y no había un alma en kilómetros. La niña levantó la mano, pidiendo aventón. Me pasé de largo, pero en el espejo pude ver cómo me seguía con la cabeza, sin moverse del lugar. Llegué a San Luis con un nudo en el estómago. Esa noche dormí en la cabina, en un terreno baldío junto a la bodega, y soñé con el monte. No con la niña, no, con el monte. Árboles cerrándose sobre el camino,
ramas golpeando el parabrisas y una sensación de que algo me acechaba, como si el monte estuviera vivo y respirara lento, pero con hambre. No le conté a nadie. Uno aprende a guardar sus cosas. Pero 2 semanas después, en otro viaje, la vi otra vez. Misma hora, mismo tramo, mismo vestido ensangrentado. Solo que esta vez, cuando pasé junto a ella, me gritó. No sé cómo describirlo. No fue un grito normal. No venía solo de su boca. Me reventó los oídos aunque traía los vidrios arriba. El camión se me fue de lado, estuve a punto de volcar. Me orillé más adelante, temblando, y tuve que bajarme a orinar de los nervios. Sentía que algo me miraba desde los matorrales. No me quedé mucho tiempo. A partir de ahí, empezó a seguirme. La veía en casi todos los viajes, nunca en otro tramo, siempre en la misma curva. Empezó a aparecerse cada vez más temprano. Primero a las 2, luego a la 1, después a medianoche. Y cada vez se acercaba un poco más. Algunos compañeros me dijeron que tal vez era una alucinación por el cansancio. Uno hasta me regaló una estampita de San Cristóbal, el santo de los choferes, para que la pusiera en el tablero. Lo hice, pero no sirvió de nada. Una noche, hace como 6 años, no pude evitarlo. Me detuve. Fue como si algo me jalara el pie al freno. Ella subió sin decir una palabra. Yo no me moví, solo la vi por el retrovisor interior. No respiraba. Tenía los ojos abiertos, enormes, como si estuviera atrapada en el momento exacto de su muerte. No sé cuánto tiempo la llevé. Perdí la noción. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana cuando la recogí, y seguía marcando las 3 cuando de repente volteé y ya no estaba. Como si nunca se hubiera subido, pero el asiento estaba húmedo, y no de agua. Esa noche no llegué a San Luis. Me desvié hacia una gasolinera cerrada, prendí todas las luces de la cabina y no dormí nada. Al día siguiente, al regresar, me detuve en el punto donde siempre aparecía. Me bajé y caminé entre los árboles. No encontré nada, hasta que vi la cruz. Una de esas cruces blancas de cemento que ponen donde muere alguien en la carretera. Estaba escondida entre los arbustos, cubierta de telarañas y musgo. Ya casi no se leía el nombre, pero decía: Ana Lucía, 8 años, te extrañamos, octubre de 1998. Mi estómago se revolvió. Yo recordaba ese año. Fue cuando un tráiler se quedó sin frenos bajando esa misma curva y mató a una señora con su hija. Yo no lo vi, pero lo supe porque era compañero nuestro el chofer. Le decían el Penco. Después de eso, se colgó en un motel en Matehuala. Nunca habló del accidente, pero todos sabíamos que lo había destrozado. Lo que me quebró fue que ese tráiler, el del accidente, había sido el mismo que yo estaba manejando ahora. No sé si eso desató lo que pasó después, pero desde esa noche, Ana Lucía ya no solo aparecía en la curva. Empezó a aparecer dentro del camión, al principio en los espejos, luego en la litera, sentada, mirando hacia la puerta. Una vez la vi en el parabrisas, como si estuviera acostada encima, pegada al vidrio, mirando hacia adentro. Empecé a perder trabajos, me rehusaba a hacer ese tramo, pero es imposible evitarlo. Si quieres llegar a Saltillo, a Monterrey, al norte, tarde o temprano tienes que pasar por ahí. Los compañeros empezaron a hablar. Decían que me estaba volviendo loco. Uno incluso me dijo que lo que yo veía era culpa del camión, que estaba maldito. Yo me reía con ellos, pero por dentro estaba hecho trizas. Dejé de dormir. Empecé a tomar pastillas para no cerrar los ojos durante el camino, hasta que pasó lo de hace 3 años. Era diciembre. Llevaba un cargamento de cobijas para un donativo navideño en Coahuila. Iba solo, como siempre. Pasé la curva a la 1 de la mañana. No vi a Ana Lucía. Sentí un alivio raro, pero también un hueco, como cuando sabes que algo está demasiado en calma. 30 kilómetros más adelante, en un tramo plano, me quedé dormido al volante. Cerré los ojos apenas unos segundos. Lo juro. Cuando los abrí, el camión estaba detenido, perfectamente orillado. Pero yo no había pisado el freno, ni recuerdo haber frenado.
Lo más raro fue que en la consola del copiloto había una pequeña mano ensangrentada, marcada con lo que parecía lodo seco. No tenía forma humana. Los dedos eran más largos, como garras. Y ahí entendí que ya no era ella, que lo que sea que me acompañaba no era Ana Lucía. Después de eso fui con un curandero en Matehuala. Me dijo que no era un espíritu, que era un eco, algo que se alimenta del dolor repetido. Me limpió con huevo, con hierbas, me echó mezcal en los zapatos. Me cobró caro, pero acepté. Las apariciones disminuyeron, pero no desaparecieron. Hoy, cada que cruzo la 57, la veo. A veces de lejos, a veces cerca. Nunca me habla, pero su mirada me sigue. Y cada vez que me acerco a la curva, escucho un zumbido bajo, como un murmullo de algo enterrado, queriendo salir. A veces creo que si dejo de cruzar por ahí, se irá. Pero es mi ruta, es lo que sé hacer, lo que soy. Y mientras yo siga rodando por esa carretera, sé que ella estará ahí, esperándome. No me da miedo ya, me da culpa, porque no te dije la verdad al inicio. La primera vez que la vi no fue en ese jueves cualquiera, fue el día del accidente. Yo estaba ahí, no manejando. Iba de copiloto con el penco y él me pidió que tomara el volante mientras él se bajaba a revisar una fuga de aceite. Fue cuando nos quedamos sin frenos. Yo tomé el volante. Yo no supe qué hacer. Y Ana Lucía murió por mi culpa. Lo vi. Vi su cuerpecito despedazado entre los fierros. El penco se echó la culpa para protegerme. Siempre dijo que él iba manejando. Y ahora, cada noche, Ana Lucía me recuerda que el perdón no siempre es suficiente. Porque hay cosas que uno hace que ni Dios puede olvidar. Y esta carretera, esta pinche carretera, no perdona a nadie, ni aunque corras, ni aunque reces, ni aunque llores.